Hola, ¿cómo estás? Te habla de nuevo Juan Pablo Ramírez Galvis desde el canal de Globus Biogestión y vuelvo con un video nuevo en dinámica de sistemas con Benzim. Después de haber dejado atrás este tema, resulta que una de las actualizaciones del Benzim PLE gratuito es que ahora incluye el análisis de sensibilidad a través de simulación de Monte Carlo, que antes solo estaba disponible para las versiones de pago. Por eso vengo con esta 21ª lección hablando del tema. Entonces, pues vámonos sin más preámbulos a esta experiencia de conocimiento. Voy a entrar aquí a este modelo que tengo en Benzim. Este pertenece a mi tesis de maestría, donde lo que se determina es los niveles de hormonas en el cuerpo humano, ya sean diurnas, nocturnas o del hambre, explicadas por los niveles de estrés laboral que parten de distintas situaciones como turnos rotativos, presión laboral, condiciones ambientales y compensación salarial. Entonces, el icono al que vamos a explicar es este Sensitivity to All, que es nuevo en las versiones de Benzim PL de un tiempo para acá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar una variable, o si no, te puede aparecer un error. Digamos, si yo pongo acá y pongo esto, me va a aparecer sensibilidad solo puedo usar con niveles auxiliares y razones. Por esa razón, por ese motivo, entonces tocarle clic, digamos, a adrenalina y le voy a dar aquí en Sensitivity to All y entonces aquí ya va a aparecer que el parámetro está habilitado. Le vamos a dar Run y si estás, digamos, ejecutando una corrida, te recomiendo que le cambies el nombre porque se va a sobreescribir. Entonces le damos aquí en Run, entonces le vamos a dar que Overwrite y entonces me va a salir los resultados. Voy a explicarte cada uno de estos. Resulta que cuando nosotros tenemos datos continuos, el análisis de Monte Carlo que hace Benzim es generar varias iteraciones para un más o menos 10% en los valores continuos que tengamos en las constantes que serían las que se modulan para generar escenarios. En este caso, si tú te das cuenta, voy a volver aquí a una simulación, yo no tengo valores continuos, sino tengo unos predictores casi que categóricos, porque por ejemplo, presión laboral solo tiene 0 y 1, o sea, no y sí, es como una booleana, y condiciones ambientales empieza de 75, baja hasta 50 y llega a 100. O sea que prácticamente son unos valores casi que discretos. Entonces, en este caso, pues no va a aplicar lo del 10% porque simplemente tenemos 2 y 3 valores. Volviendo al análisis de sensibilidad, entonces vamos a tener lo siguiente. Primera, desviación media absoluta. Entonces, esta la que va a determinar es el promedio de los errores de variación, digamos, en las respecto al escenario inicial. Este valor absoluto se va a promediar y entonces eso me daría esta desviación. Pero entonces, para no meternos como con información muy estadística y que te quede muy fácil de comprender, te voy a decir lo siguiente. Esta es la medida por excelencia que determina la sensibilidad de una variable respecto a otra. Valores altos quiere decir que la variable es muy sensible a esa causa, valores bajos lo contrario. Entonces, por ejemplo, tenemos presión laboral que es 0, que es una calificación, y entonces aparece como NA. ¿Qué quiere decir? Que no puede ir por debajo de 0, no se le puede restar porque solo tiene dos valores y el valor inicial es de 0. Entonces, cuando se suma 1, entonces ahora sí hay una variación de 382,2. Ahora, condiciones ambientales, como este sí empieza en 75 y tiene un valor menos que es de 50 y un valor más que es de 100, entonces ahora sí me aparece en rojo la disminución. Entonces, cuando de 75, que es el valor inicial, bajo a 50, me da 127,375 y caso contrario, si lo subo a 100, da 378,016. ¿Qué quiere decir este escenario? Que la variable adrenalina es más sensible a presión laboral que a condiciones ambientales, porque te indicaba que un valor más alto quiere decir mayor sensibilidad. Así muy sencillo te lo quiero explicar. Ahora vamos al error a la suma de error cuadrático medio, que esto pues ya es un análisis estadístico que es otro clasificador de bondad de ajuste para medir errores, donde entonces aquí pues va a pasar lo mismo. Entonces vamos a tener
No aplica porque pues no se puede poner por debajo de cero y con más uno me da este valor muy grande porque aquí no estamos sacando la raíz. Acuérdate que el otro es la raíz del error cuadrático medio. Esta es la suma, entonces por eso nos dan valores tan altos. Y aquí con menos 50 da esto y con más 100 da esto. Acá la interpretación es un poquito diferente. Aquí lo que vamos a decir es que valores altos quiere decir que hay mayor incertidumbre en esa variabilidad de los datos y valores pequeños quiere decir datos que son muy predecibles. Entonces decimos que en la medida que aumentan los datos, esta variable se me vuelve más impredecible que en los escenarios donde se reduce. Vamos con la siguiente, diferencia en la varianza. Entonces, generalmente en Benzim yo me he puesto a mirar, pues estudiando este análisis de Monte Carlo, en esta es, digamos, en la única forma en la que salen todas las constantes del modelo. Date cuenta que, por ejemplo, sale aquí ya compensación salarial, etcétera, pero vemos que no hay ninguna influencia. Ahora, tú te preguntarás por qué presión laboral, si habíamos dicho que era la que tenía mayor sensibilidad, porque aquí no se mueve. Date cuenta que permanece 378-016, 378-016, y sí se mueve en condiciones ambientales que supuestamente es menos sensible para eso. Bien, te voy a explicar que la diferencia en la varianza es más sobre la forma de la curva por la dispersión de los datos. ¿Cómo así? Voy a poner el modelo un poquito más aquí a la izquierda para explicar. Aunque con presión laboral, esta adrenalina tiene mayor sensibilidad, mira que la forma no cambia. Es decir, si yo la paso de 0 a 1, si ves que la forma prácticamente, esta curva se mantiene con la misma forma. Eso quiere decir que la varianza se va a mantener aproximadamente igual y lo que hace es aumentar o disminuir los valores, por decirlo así, de arriba hacia abajo, ¿sí ves? De 400 hacia 600 más o menos, como de arriba hacia abajo el movimiento es así, pero sin cambio de la forma, del shape de la curva. ¿Qué pasa? Que condiciones ambientales, aunque adrenalina sea menos sensible, sí le cambia el shape, porque si yo lo bajo a 50, el shape se va a mantener más o menos. Pero si yo lo subo a 100, la forma de adrenalina va a cambiar totalmente porque se vuelve una constante en cero. Entonces ahí es donde se afecta la varianza y por eso es que al darle el análisis de sensibilidad en condiciones ambientales es que me va a mostrar un valor diferencial porque hay un cambio de forma, ¿listo? Para que te quede claro. Ahora, estas primeras tres se basan en la bondad de ajuste. Estos dos se basan en el análisis de sensibilidad, por decirlo así, a la antigüita, que era que uno lo que hacía era medir la variación en la variable de nivel, valga la redundancia, de manera absoluta o relativa, es decir, porcentual respecto a cada cambio en la otra. Es como decir, bueno, ¿y en cuánto se incrementa y en cuánto se disminuye? En este caso nosotros lo vamos a ver como porcentaje. Este es integrado para toda la acumulación en la variable de nivel, que en este caso sería adrenalina. Entonces acá nuevamente no aplica la disminución porque obviamente estamos diciendo que empieza en cero, pues no se puede disminuir por debajo. Y con uno da un incremento de 101, 107%. Es decir, que es directamente proporcional. Ojo aquí con la dirección de las barras. Estamos diciendo que el nivel de adrenalina en una persona es directamente proporcional a que haya presión laboral en el trabajo. Acá los valores están al revés, si te das cuenta. Por ejemplo, si condiciones ambientales disminuye a 50, que esto sería una calificación mala, porque estamos calificando de 50 a 100 las condiciones laborales. Una calificación mala de las condiciones ambientales aumenta la adrenalina, es decir, que cuando las condiciones ambientales son deplorables, el nivel de adrenalina aumenta en un 33,69%. Ahora vamos a decir que estamos viendo esto inversamente proporcional, porque si las condiciones ambientales son 100, o sea, son óptimas, son muy buenas, el nivel de adrenalina disminuye en aproximadamente el 100%.
Espero que hayas entendido aquí lo de las correlaciones. Y este es lo mismo, pero no orientado a toda la variable de nivel acumulativa como tal, sino al último valor calculado al tiempo final de esa variable de nivel. ¿Tienes alguna pregunta adicional? ¿Tienes alguna inquietud? Coméntala en la caja de comentarios, porque estoy aquí para ayudarte con Benzim. Si no te has suscrito al canal de Globus Biogestión, hazlo en este mismo instante porque yo doy tutoriales en ciencia, tecnología y superación personal que no te puedes perder. Finalmente, recuerda que Globus son decisiones inteligentes.